Amigos televidentes, estamos de vuelta en su programa Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera. Estamos conversando con Rosa Pascual, quien es experta en temas relacionados con la tributación, pero específicamente con temas de precios de transferencia. Rosa, te decíamos, el no cumplimiento de lo que serían los requerimientos de la ley con respecto al estudio de precio de transferencia, como tú nos explicabas en el bloque anterior, triplica lo que son las sanciones al contribuyente que no realiza estos reportes que requiere la ley. Explícanos un poquito más esta parte. Sí, mira, cuando no se presenta la DIOR ni se cumple con el estudio de precios de transferencia, el reglamento lo que establece es una sanción de hasta el triple de aquellas que se mencionan en el artículo 257 del Código Tributario, que es el que menciona las sanciones. Que habla de una multa primero de 5 a 30 salarios mínimos, entonces una sanción del 0.25 de la operación de los ingresos. Del ingreso declarado para el periodo anterior. Entonces, tú fácilmente calculas cuánto es el 0.75, porque estamos hablando de tus ingresos netos. Son el triple, entonces ahí ya tú vas calculando cuál es la contingencia que tienes por incumplimiento. ¿Y hay fechas para hacer esos reportes de los estudios de precios de transferencia? Sí, claro, mira, por suerte o mala suerte para algunos, la fecha límite para presentación de la DIOR se cambió para que coincida con la del cierre fiscal, con el IR2. ¿Por qué? Sí, porque había una confusión, Rosa, porque tú en el primer bloque nos decías, bueno, si hay algún ajuste, tiene que presentarlo en el IR2. Entonces, si se hace posterior, ¿cómo lo presento? Que eso lo teníamos hasta el año 2021, que correcto, la DIOR se presentaba en junio y la declaración se presentaba en abril para el cierre de diciembre. Ya desde el año 2022, cuando salió el decreto 25621, y se incluyeron las reglas BEPS, esto cambió esta fecha. Entonces ahora DIOR y el IR2 tienen la misma fecha, con lo cual ya no tenemos el problema de hay que rectificar para incluir el ajuste. Correcto. Sino que ya de antemano ya se sabe y se incluye dentro de la declaración. 180 días posteriores a esa presentación de la DIOR, nosotros tenemos que remitir el estudio de precios de transferencia y el reporte maestro. Que es en caso de que aplique este último, ¿verdad? No, el reporte maestro, siempre que tú tienes estudio, siempre aplica reporte maestro. El que no aplica siempre es el reporte país por país. Sí, ok. Así es. Rosa, entonces, una preguntita. ¿No crees tú que como los ajustes, ¿verdad?, que pudieran presentarse con el tema del estudio, o no del estudio, sino de las transacciones correlacionadas, realmente se presentan es cuando tú haces el estudio de precio de transferencia, no en la DIOR, ¿verdad?, sino en el estudio que tú vas a hacer el análisis de esas transacciones? ¿No crees tú que también debió modificarse el estudio? Porque generalmente para poder hacer ajustes tengo que tener el DIOR. Muchos asesores lo que hacen es que, aunque tienen presentación a los 180 días, hacen el estudio antes del IR2. Sería lo ideal si tienes tiempo, pero estamos hablando de que tenemos 120 días para preparar auditorías, el IR2 y también la DIOR. Correcto. Es mucho. La redacción del informe también toma mucho tiempo. Entonces tú puedes tener tus análisis preliminares para definir si tus operaciones están a valor de mercado o no y calcular ajustes cuando lo amerite sin tener el estudio escrito. Porque el estudio lo que viene es a documentar quién es la empresa, cuáles son todas sus funciones, activos y riesgos y cuáles fueron todas las operaciones que hizo con su vinculada y cómo se analizaron. Bien, pero ya es una manera escrita de documentar el análisis que se presentó en la DIOR. O sea que la recomendación sería tú hacer tu análisis y determinar si hubo o no, diríamos, distorsiones. Así es. Considerarla en el DIOR. Así es. Y considerarla en el IR2, perdón. Claro. Aún no haga el estudio porque conlleva un trabajo mayor, es lo que no quiere decir, ¿verdad? Exactamente. De hecho, la DIOR tiene una columna muy a la derecha que dice, ¿realizó ajustes, sí o no? Y en el caso donde haya ajuste, y pregunta también si realizó el estudio. Sí, pero lo dice al momento ya de remitirla y solamente tienes que decir si sí o si no. Y si es sí, obviamente 180 días después tiene que presentarlo como fecha límite, porque lo puedes hacer antes también. O sea, la fecha límite no se pasa. Se mantiene, Rosa,
las disposiciones que había en el reglamento 7814 y que el estudio era a requerimiento de la DGI? No, ya no. Ahora el estudio es obligatorio y tiene fecha límite para remitirse. Okay. Se hace con un PDF a través de la oficina virtual. Hay una sección para eso. Inmediatamente envías el estudio, te sale la pantalla para remitirlo al reporte maestro. Correcto. O sea, igual entiendo sería también el requerimiento para el reporte maestro. O sea que habría que enviarlo, tanto el estudio como el reporte maestro, 180 días después de presentar la declaración y el tío. Como fecha límite. Como fecha límite. O sea, claro, pues se puede presentar antes. La plataforma de la DGI te permite enviarlo con anterioridad. Así es. Entonces, estamos viendo que para cumplir con los requerimientos de lo que es estudio de precio de transferencia, según el 281 del Código, tenemos primero que hacer una declaración jurada, ¿verdad? El estudio de precio de transferencia, el reporte maestro y también lo que es el reporte país por país. ¿No pudiera hablar un poquito de eso? Sí. ¿Qué es lo que significa eso de país por país? Mira, ese reporte es un reto porque tiene y presenta todas las operaciones que hubo entre todas las entidades relacionadas. Aún sea que tú tengas una entidad, por ejemplo, en Puerto Rico, que haya hecho una transacción con una entidad en Italia, eso se reporta en el reporte país por país, porque se hace un único reporte para el grupo completo. Sí. Igual que el maestro, ¿verdad? Sí, también, el reporte maestro. Pero ¿qué pasa? El reporte país por país se hace para las empresas que a nivel consolidado presenten más de 38.000 millones de pesos o 750.000 millones de euros, que es la cifra original. Y hay empresas en República Dominicana que manejan esas, multinacionales que operan en República Dominicana que manejan ese monto, Rosa. Muy poco, pero hay. Muy pocas, pero hay. Porque la mayoría de las multinacionales que operan localmente tienen funciones limitadas, con lo cual los márgenes de ganancia que presentan son pequeñitos y a nivel tal vez consolidado no llegan a esas cifras, con lo cual el requerimiento local, además, tú tienes que remitir el reporte maestro si tu casa matriz en su país de origen no lo hizo. Porque también hay acuerdos de intercambio de información entre las administraciones tributarias. Entonces, si dentro del grupo económico ya una entidad remitió el reporte maestro a su autoridad tributaria de su país donde opera, ya eso te exime de tener que hacerlo en tu propio país. ¿Y se puede hacer el reporte maestro aún yo no tenga relacionadas en el extranjero? Sí, claro. Claro que sí, porque el reporte maestro ni siquiera tiene umbral de monto. Lo hace el reporte país por país. El reporte maestro tiene otro tipo de información que no se basa en las operaciones que tú haces con tus relacionadas, más bien describe cuál es ese grupo económico en el que tú participas, cómo está organizado el organigrama, que si una ¿Cuáles empresa, son las actividades en las que se dedican? Todas, claro, porque tú tienes que tener un análisis funcional para todas las entidades. ¿Y ese organigrama es por el Consejo de Administración o como está estructurado el grupo a nivel nacional o internacional? Como está estructurado el grupo. O sea, el reporte maestro viene a ser mucho más descriptivo de cuáles son tus actividades comerciales, cuáles son tus funciones, activos y riesgos, si tienes alguna ley de incentivo, si tienes algún acuerdo de precio anticipado, que es un APA, ese tipo de cosas. Eso viene siendo más teórico y más descriptivo. Lo que es el estudio de precios de transferencia y el reporte país por país, sí ya viene a mencionar cuáles son las transacciones que se hacen, menciona monto, cuáles son los resultados de los análisis, y eso te obliga, de hecho, a tener consistencia. Porque, ¿qué pasa con las multinacionales? Pueden contratar una firma en España, pueden contratar otra firma en Perú y otra en República Dominicana. Cada firma va a hacer un análisis aplicando la teoría de precios de transferencia, pero no todas van a usar las mismas comparables ni van a llegar al mismo rango intercuartil. Con el reporte país por país, eso se elimina porque tú tienes que ser consistente a la hora de hacer ese reporte. Claro, claro. Pero lógicamente que como este último reporte está, diríamos, considerado para las multinacionales que tienen ya áreas, diríamos, especializadas en todo este tema de tributación y tributación internacional. Entonces entiendo que no es tan difícil el tema de la elaboración de este reporte país por Puede país. representar un reto, aunque creas que no. Ajá. Sí. Por ejemplo, hay empresas locales que aquí pueden ser muy, muy grandes, pero cuando tú dices, mira, necesito que Casa Matriz te dé esta información o este documento,
Eso se hace difícil. ¿Por qué? Porque Casa Matriz está muy ocupada viendo territorios más grandes. A veces la empresa local, por más grande que sea aquí, no representa ni un 1% en su grupo económico y no le ponen atención. Ok. Pero como se hace un solo reporte, tanto el maestro como país por país, si ellos lo hacen allá, se exime, en el caso de República Dominicana, hacerlo acá. Rosa, con tu experiencia con clientes en temas relacionados con estudio de precio de transferencia, principalmente el caso de lo que es el reporte maestro, que como tú muy bien planteabas, con el decreto 521, se hizo de forma obligatoria a partir del 2022. Uno de los requerimientos es que se tiene que presentar los resultados consolidados. ¿Te has encontrado con alguna dificultad a raíz de ese mismo comentario que tú me has dicho? Bueno, que República Dominicana me representa menos del 1%, entonces como que no te le ponen atención para entregar las informaciones en el tiempo que la DGI requiere. No, y ni siquiera en el tiempo, es que a veces simplemente te dicen, no lo tenemos, o a veces las personas locales ni siquiera saben a quién contactar para que le den esa información fuera. Porque hay un entramado burocrático dentro del grupo que a veces limita el acceso a la información. ¿Qué ha pasado con los estados financieros consolidados? Deben anexarse al reporte maestro y hay empresas que no consolidan su información financiera a nivel de grupo. Y entonces dicen, ¿y qué entrego? No tengo esa información. Y tienen que contratar a un contador que le haga esa consolidación. En ese caso, tú como experta, dentro de lo que son tus responsabilidades al momento de, diríamos, hacer tu propuesta y aceptación del trabajo, ¿implica la responsabilidad de hacer los estados consolidados o el cliente tiene que entregarte los estados ya consolidados? Tiene que entregarlos ya, porque en la propuesta se define un alcance y el alcance es documentar precios de transferencia. Si de antemano se sabe que hay que trabajar el reporte maestro, pues se incluye la elaboración del reporte maestro con información que entrega el cliente y parte de esa información es el estado financiero consolidado. O sea que sería un trabajo adicional, no estaría dentro de ese alcance de la propuesta. De la cotización de lo que sería... Son dos trabajos diferentes. O sea que actualmente entonces cuando se hace una propuesta hay que cotizar el DIOR, el estudio y el reporte maestro. El reporte maestro siempre y cuando no lo tenga disponible a nivel de grupo. Exactamente. O sea, cuando la obligatoriedad se identifica que va a ser aquí en el país. Sí, así es. O sea, que supongo que los requerimientos iniciales de información, entonces ahí el cliente te da las pautas o te da las informaciones y ahí tú determinas si aplica o no el... Todo. De hecho, antes de emitir una propuesta para el servicio de precios de transferencia, es necesario tener varias entrevistas con el cliente, porque de antemano hay que saber cuáles son las operaciones que se van a analizar, determinar cuáles son las comparables que tenemos disponibles o si hay que acceder a las bases de datos. ¿Por qué? Porque una comparable que sea a nivel interno no tiene un costo, pero el acceso a las bases de datos sí, y eso impacta en el honorario que se propone en la propuesta. Perfecto. Y además también entiendo que va a impactar la cantidad de relacionadas y si las transacciones son diferentes. Claro, porque se hace un análisis por cada transacción, en la medida de lo posible. O sea, la metodología de precios de transferencia, de hecho, tiene una preferencia en la utilización de los métodos. Entonces, dependiendo de cuál método yo utilice, yo puedo analizar una sola transacción, que sería el más perfecto, o puedo analizar varias transacciones en conjunto, que sería el menos confiable, pero el más aplicado. ¿Y qué tipo de transacciones se analizan, Rosa, cuando se está haciendo ese análisis para el estudio de precio de transferencia? Pero vamos a querer que nos la responda en el último bloque. Volvemos ahora.